Por ejemplo, un ejemplo del año pasado fue del primer semestre, de lo que empezó la parte individual, que es fines de diciembre, hasta el mundial inclusive. Tuvimos 14 semanas de concentración, gira o mundial inclusive, 8 en los pladares y 4 individual. Este año, en el 2018, se invierte lo que es gira y concentraciones por pladares, se va a ver mucho más tiempo de trabajo en los pladares, y se mantuvo el mes ese de trabajo individual de los jugadores, que es mitad de diciembre y mitad de enero. Si no les molesta, yo me voy a meter en la charla de Juan. Pero... Yo, a mí no me molesta. No te molesta, no te quites, te volvente antes. Bueno. Sí, un segundo. Que me parece importante aportar el fundamento de este cambio, de tener más tiempo de los jugadores en los pladares y en los centros. Un poco el diagnóstico que habíamos hecho con respecto a años anteriores es que los jugadores estaban durante mucho tiempo concentrados o en giras de mundial, premundial. Y eso no solo los sacaba de sus casas, sino que los sacaba de sus amigos, de sus novias, de sus parientes, de sus familiares y principalmente de su lugar de estudio. Chicos de 17, 18, 19 años, que acá hay varios, que estudian, se están formando como personas y paralelamente como jugadores de rugby. Entonces es un punto importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar el porqué de esto. Nosotros dijimos, si los jugadores entrenan en el centro, que se entrenen en el centro, que entrenen en el pladar, que se entrenen en el pladar. Pero no vamos después sacarlos y llevárnoslo 150 días por año a una preparación mundialista. Porque eso además lo que generaba era mucha frustración. Un chico estaba 150 días concentrado y 20 días antes de un mundial juvenil le decían, no estás en la lista, automáticamente mira para atrás y dice, yo estuve 150 días para esto y hoy me dicen que no. Entonces, el cambio de paradigma que nosotros tratamos de hacer es, estamos formando personas que a su vez juegan al rugby. No estamos jugando jugadores profesionales de rugby que de vez en cuando pueden estudian, trabajan o están con sus amigas o con sus novias. ¿Está bien? Ese es el porqué y creemos todavía que esas dos columnas, la del 10, que posiblemente vaya creciendo, aún podemos reducirla más. Solo si, como se empezó a implementar este año a través de la Secretaría Técnica, el laburo en los pladares y en los centros es realmente eficiente. Entonces, la complementación entre las áreas de Secretaría Técnica y entrenadores de M18 y M20 es fundamental y es clave. ¿Cómo son los tiempos? Para tener un repaso rápido, el año calendario sabemos que no va de la mano, no es igual que el año deportivo, por la cantidad de competencias que se pueden tener nacionales, locales, lo que sea. Tenemos, por ejemplo, una Argentina 15 en Pumita, Seven, la competencia nacional a lo largo de todo el año. Entonces, tenemos que se van cruzando muchas cantidades de competencias a lo largo del año y nuestros jugadores están siempre exigidos al máximo, no sabemos cuándo tienen que parar, cuándo no. Entonces, a los M20, que le decimos así por ahí al grupo más del mundial, y a los juveniles, que son los que empezarían el proceso para un mundial, por ahí diferenciar los tipos de periodos a lo largo del año que se van a trabajar. Esto solo a modo de ejemplo, y después se puede ver con algún jugador en particular o más en cierto momento de los centros, de los pladares a lo largo del año. Cada periodo va a tener sus diferentes características, algunos más de físico y menos de rugby, después se equiparará la cantidad de rugby de físico y después importará más la cantidad de rugby y no tanto la de físico, que es por ahí la que hemos empezado post gira, que terminó hace una semana acá atrás. Para que redondeando un poco esa idea, a lo largo del año nuestros jugadores tienen que ganar, mantener y recargar la forma física, ¿está claro? Entonces es importante andar jugando cuando el objetivo de uno, cuando la competencia es fundamental, y saber de ahí tenerlo siempre el jugador de la mejor forma y decir, bueno, a lo mejor en este momento el objetivo no va a ser que estés al máximo, sino que va a ser que hagamos un periodo de base, te preparemos para las siguientes competencias. Entonces, ¿cuánto de entreno, cuánto de descanso? Dependerá del año. Esto es a modo ilustrativo, la cantidad de tiempo que puedo llegar a estar entrenando o desentrenando y cuánto puedo llegar a perder la condición física. A lo largo del año, que tiene 52 semanas, nosotros le recomendamos a los jugadores que descansaran 2 como mínimo y 4 como máximo,
tanto física como mentalmente y en lo posible de forma activa, dentro de esas 52 semanas. Un jugador que a lo mejor estuvo lesionado 4 semanas, lo que en el periodo de vacaciones se le decía que no frenara, pues ya tuvo un parate por lesión o por enfermedad o por lo que sea. Pero bueno, si se tenía que ir de vacaciones, obvio que se iba de vacaciones, son chicos y se les dice, hay un trabajo individual que este año los jugadores a mitad de diciembre se llevaron una carpeta con los objetivos físicos, nutricionales y técnicos y volvieron a mitad de enero a trabajar en los centros o en los pladales y la verdad que se notó un compromiso mayor por parte de los jugadores. Como objetivos de todo el proceso de preparación de juveniles. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Eso del descanso activo qué quiere decir? Que sigas en actividad moviéndote, a lo mejor no te digo obligado a hacer rugby, pero sí alguna actividad extra, pero que te mantenga, no estar viendo televisión, tirado todo el día en tu casa sin hacer nada, porque me dijeron que tengo que descansar 2 semanas, sino que descanse, me libere mi cabeza, si a lo mejor a mí me libera salir a andar en bicicleta, saldré a andar en bicicleta. Por ahí, como cualquier recomendación para un periodo de transición que le recomendamos a un deportista. Si cambio el pulsador, bueno, el principal objetivo nuestro es brindar educación física. Como profe de educación física que somos, y son los profes que están en los centros, concientizar la importancia de la calidad de movimiento, sobre todo porque estamos educando a los jugadores en el movimiento, educarlos en un sistema de entrenamiento porque van a ingresar a trabajar con ciertos requerimientos que le pedimos de nuestras áreas, y generar base de datos y perfiles por puestos para decir, vos tenés que apuntar según tu puesto a tal perfil. Lo que estamos empezando a hacer ahora, y yo me he puesto en contacto tanto por pedido de Cochi, es ponerme en contacto hasta con los preparadores físicos de los clubes de cada jugador. Yo le he pedido a los jugadores que me pasen los contactos y por lo menos yo hacerle una devolución semanal de cómo ha sido la carga de sus jugadores a lo largo de la semana y de decir, mira, en el club se están pasando de vuelta o no, o lo que son centros hay que bajarlo un poquito para que puedan estar más en el club, porque el momento que de ahora hasta el mundial va a ser más competencia en el club. Entonces, desde los preparadores físicos nacionales a los provinciales, como son ustedes en este caso, y de los clubes, que todos somos, hasta yo mismo soy preparador físico en un club, y tengo jugadores del sistema en mi club, la idea es tener una mayor retroalimentación. ¿Cómo trabajamos? Con el diagnóstico que hacemos es composición corporal por parte del nutricionista, y le decimos, este tiene que bajar pliegues, tiene que aumentar la masa muscular según su estructura, evaluaciones y análisis de GPS en algunas ocasiones para determinar un perfil físico y los objetivos por jugador para que nuestros entrenamientos sean orientados a ese tipo de perfil, y el monitoreo semanal o diario en ocasiones para determinar las prioridades y correctivos de cada uno. Por ejemplo, evaluaciones. Este es un perfil que se le manda a los jugadores donde tienen la parte nutricional, una evaluación la más vieja, una intermedia y la más actual es la evaluación 3. Se va viendo si hay una mejora o no. Después tenemos una parte de velocidad donde evaluamos 10 y 30 metros. La parte de potencia tomamos salto horizontal, salto vertical y después el índice de fuerza reactiva, la relación entre el tiempo de contacto con el tiempo de vuelo. Como test de resistencia, el Bronco Test, que es el 20, 40, 60. Y en fuerza, sentadilla, press de banco y dominadas. Cada uno tiene un perfil y se hace un semáforo del jugador y determinamos en qué áreas en las que hay que hacer más foco. Se manda a los centros o al jugador que no tiene centro o al club, al preparador físico, tiene que mejorar la potencia, tiene que mejorar la fuerza reactiva, tiene que mejorar aeróbicamente, y se trabaja por objetivos por jugador. Por ahí no importando tanto el periodo del año, sino más el objetivo, eso lo vemos más adelante. Eso en cuanto a las evaluaciones. Y después lo que se hace en concentraciones, cuando tenemos la posibilidad de tener GPS, es medir lo que son los partidos nuestros y compararlos con referencias para después de eso determinar cómo tienen que ser nuestros entrenamientos. Sabemos que
Estos son todos datos de concentraciones nacionales. Nuestros jugadores están corriendo entre 75 y 85 metros por minuto, que es un equivalente de 6.000 a casi 7.000 metros por partido. Es un poco alto porque por ahí los partidos de concentraciones tienen otro ritmo que el partido oficial, ¿está claro? Pero donde por ahí más estamos fallando es en las aceleraciones. Vean que este es el objetivo que nosotros buscamos, de tener de 0,25, o sea 20 en un partido de primera y segunda línea, hasta 30 más los backs sobre todo. Una aceleración es hacer 2,5 metros en un segundo, pero es al cuadrado de eso. O sea, en el segundo tengo que hacer 5 metros y en el tercer segundo tengo que hacer 7 metros y medio y así ir aumentando exponencialmente esa distancia. No es siempre por decir que yo corrí un poquito más rápido significa que aceleré. La idea es justamente que ver a lo largo del partido que no siempre nuestras acciones, por más carrera que tengan, van a tener más aceleraciones. Todo lo contrario, por ahí todas las actividades que son más de frenar y arrancar tienen más aceleraciones que cuando tenemos mucho envión en el juego, que contrariamente creemos esas cosas. Bueno, esto es lo que nosotros buscamos, de 0,25 a 0,38 aceleraciones por minuto dependiendo del puesto, y esto es lo que tienen nuestros jugadores hoy en día. El mayor déficit de aceleración está en las primeras y segundas líneas. Los terceras por ahí, si se fijan en el número anterior, es 0,30 y estamos en 0,27. Los medios están también un poquito bajos, los centros están un poquito más acertados y los winning full bajos. El mayor déficit de nuestros jugadores es tener la capacidad de acelerar cuando están corriendo. Estamos lanzados, pero no tenemos la capacidad de reacelerar nuevamente. Y por ahí son las diferencias que se marcan a lo largo entre llegar antes a una formación, entre anticiparse en una situación de juego. El coach iba a decir algo. No, sobre eso me parece importante. Muchas veces, y nos pasa con jugadores más jóvenes también, principalmente, no con los más grandes, primeras líneas dicen, yo no tengo que acelerar, yo tengo que correr, no tengo que acelerar. Y nosotros estamos convencidos que más allá de la aceleración en la corrida, todas las situaciones de ganar carreras en los puntos de encuentro requieren una aceleración. Todas. En ataque y en defensa. Por ahí es temas más técnicos, específicos, pero si nosotros logramos que nuestros jugadores aceleren muchas veces durante un partido, seguramente cuando vamos a los números de los puntos de encuentro, el porcentaje de efectividad del punto de encuentro empieza a subir exponencialmente. Y en contrario, cuando las aceleraciones son bajas en su cantidad y en su calidad, empezamos a ver que los puntos de encuentro principalmente es cuando nos empezamos a perder. Repito, obviamente los chicos y los jugadores jóvenes muchas veces no saben identificar bien cuándo es una aceleración y cuándo no. Nos ha pasado a jugadores profesionales que con el GPS atrás aceleran. Dice, uy, aceleración tremenda, cero aceleración. Acelera, cero, acelera, cero. No es que ellos tengan que identificar, uy, estoy acelerando con un GPS, sino en la acción del juego, porque todo esto obviamente está para aplicarlo en el juego. Es ahí donde realmente nosotros vamos a ver la eficacia directa que tiene una situación física en una resolución de una situación del juego puntual. Cochi, una pregunta, porque está bueno esto que justamente es una duda que tengo y que vos la acabás de plantear. ¿Cómo lo podemos explicar en simples palabras al jugador, para que lo entienda, un jugador de 17 años de centro de rugby, qué es una aceleración? Digamos, de la parte física a la parte técnica. De la parte técnica, para mí hay una foto que es muy clara, que es muy pero muy clara. Y si vemos mañana partidos, nos vamos a dar cuenta muy rápido. Los jugadores que están llegando a un punto de encuentro, su posición corporal generalmente a 3, 4 metros del punto de encuentro es de corrida a más erguida. Entonces hay una aceleración. Al contrario, de esa aceleración, ¿pero por qué eso? ¿A alguien se le ocurre por qué puede llegar a hacer eso? Yo tengo mi diagnóstico hecho y estoy 99,9% seguro que es ese. Lectura previa antes. Exactamente, los jugadores están buscando foto. El jugador llega al punto de encuentro y lo que quiere automáticamente es sacar una foto de lo que pasa. Durante años nosotros entrenamos en el punto de encuentro ofensivo escenarios. Lo han escuchado hablar muchos entrenadores. Y eso nos genera que los jugadores van, y cuando deberían acelerar para ganar la carrera del defensor contrario, por ejemplo, un punto de encuentro ofensivo, acelerar y mantener esa posición corporal zapada y realmente que haya un cambio, no, es al contrario, desaceleran y se paran. ¿En qué? Buscando un mejor panorama para sacar la foto. Tomo la foto y actúo. Claro. Estamos más preocupados por correr mucho a decir cómo tengo que correr.
Claro, pues. ¿Entiendes? Sí, No justamente. es lo mismo correr, por ejemplo, de un ingol al otro en un minuto, o sea que yo hago 100 metros en un minuto, mi metro minuto son 100 metros en un minuto, a correr 100 metros en 15 segundos y esperar a hacer 45. Claro. Yo voy a tener 100 metros minuto, pero voy a estar 15 segundos con aceleraciones. Es llegar antes a una formación, anticiparme en defensa, anticiparme en ataque. Es la diferencia que por ahí había con los equipos más grandes. Con Pampas hicimos un estudio también de GPS. Corríamos en volumen un poco menos que los otros equipos, pero las distancias de sprint, o las distancias de velocidad más alta eran casi iguales, nada más que la diferencia estaba entre las velocidades intermedias. Entre salir de una formación y empezar a trotar, a salir, acelerar y llegar, hay una diferencia grande que son los metros finales que se corren más a lo largo de un partido. En un momento lo que hemos hecho fue pegar la línea de tiempo de los partidos con la película, con las situaciones de GPS, con aceleraciones. Y nos daba muchas veces que en salidas defensivas había 0 aceleración. Cuando en una salida defensiva nosotros deberíamos lograr muchas veces 2 aceleraciones. La primera en salir de la línea y la segunda acelerar el momento del contacto. Y por ahí teníamos 0. 0, 0, 0. Era un fiel reflejo que los chicos no aceleraban. Ojo, empezamos a descubrir todo esto, que creo que en Jaguares de 2016 empezamos a ver mucho más detalle. Y también, como siempre nos pasa muchas veces, que vamos atrás y vamos remando. Empezamos a ver que en el punto de encuentro nos ganaban siempre las carreras, aceleraban todos. Y dice, ¿qué pasa acá? Che, GPS, a ver, GPS, aceleraciones. Y sí, cuando sacamos los números queríamos llorar por poco, pero bueno, estamos en un periodo de aprendizaje. Otra cosa que tenemos en cuenta lo que son las colisiones y la cantidad de veces en el piso de los jugadores, para saber cuántas acciones norte, esas que no requieren talento, tienen los jugadores. Por ahí el profe dentro del entrenamiento está pendiente de si hay una actividad de juego de rugby, el entrenador estará pensando en el ataque y en la defensa y el profe está, levántate rápido el piso, mover las patas, cada uno en alguna función. Esta es la cantidad de veces promedio que va un jugador al piso por partido. Y las colisiones que vendrían a ser desaceleraciones muy bruscas, ya sea por contactos contra un compañero, contra el piso mismo. Hay veces saltos que cuando caigo bruscamente también me las computa como una aceleración, como una colisión, perdón. En realidad son un poquito más altas de lo que se pretende, pero es también un reflejo de que se acelera poco y estamos mucho por ahí en contacto y poco corriendo. De acuerdo a eso, nosotros decimos, si estamos por debajo del 80%, estamos en rojo; si estamos entre el 80 y el 110%, estamos en amarillo; y si estamos a más del 110%, sería lo ideal para determinar el perfil del entrenamiento. Y decir, estos son los grupos, primera y segunda línea, terceros y backs. ¿Qué características tiene que tener el día de baja, el de alta y el de media intensidad? Y hacer un volumen semanal. Por ejemplo, en metros, los primeros y segundas líneas tienen que correr entre 11.000 y 15.000 metros a la semana, entre 13.000 y 16.000 los segundos y los terceros, y los backs entre 16.000 y casi 20 kilómetros a la semana, sabiendo que se entrenan lunes, martes, jueves, captain run del viernes y partido. Son 5 estímulos a la semana. ¿Qué características tendrían que tener los días? El día de baja intensidad, solamente sumar volumen, no buscar colisiones, aceleraciones en las mínimas. El día de alta intensidad sí, que haya colisiones, que haya contacto, muchas veces en el piso, que es acostumbrar a los jugadores al piso y a levantarse rápido, que haya aceleraciones y que por lo menos del entrenamiento de 40 minutos a 60 tiene que tener intensidad alta. Y el día de media, buscar más patas, por así decir, o metros minutos, sin tantas colisiones, pero sí también aceleraciones de 30 a 40 minutos del total del entrenamiento, para que tengamos una idea de cómo tiene que ser el entrenamiento. Algo que está bueno, que con Juan lo hemos laburado mucho, es obviamente la realidad es que no todos los clubes y los centros tienen GPS. Obviamente, no, es la de siempre. Ahora estamos viendo que dame 30 GPS para el club. Pero lo que está bueno es monitorear o tener un registro de decir, bueno, esta batería de 4 ejercicios de limpieza de rack me da tanta cantidad de aceleraciones. Si lo hago 10 minutos con 10 jugadores, me da 10 aceleraciones por jugador. Perfecto, ya tengo 10 aceleraciones en mi entrenamiento. Este ejercicio de 15 contra 15, tocata arreglada, me da tantos metros por minuto. Si lo hago 5 minutos, tantos metros. Listo, tengo metros por minuto.
Entonces, en el momento de planificar, armar un rating de decir esto, y logré mi objetivo físico semanal o diario. ¿Me siguen a dónde voy? Por ejemplo, uno habla de pases. Pongo un tonito acá y otro a 10 metros. Y pongo a dar pases a los jugadores. Un día de baja tiene que correr entre 55 y 75, entre 50 y 70 metros por minuto un jugador. O sea, en un minuto tengo que pasar entre 5 y 7 veces 10 metros. ¿Se entiende o no? Esa intensidad va a ser la que tiene que tener un día de baja. El día de alta tendrá que pasar entre 9 y 16 veces en un minuto. O sea, mi cantidad de aceleración y de velocidad va a tener que ser mayor. Pónganse a hacer a un jugador un minuto de pases a 10 metros de distancia con 2 o 3 compañeros más, y la sensación que tiene el día de baja tiene que ser una y se la van a acordar, y lo mismo replicamos los otros días. Y después nosotros como entrenadores, preparadores físicos, vamos armando nuestro entrenamiento y un poco lo que charlamos es decir, hago toda la parte física aplicada al juego. Entonces Juan está al lado, dale un minuto más, dale 2 minutos más. Nosotros obviamente porque tenemos el GPS en vivo, pero lo podemos monitorear, es decir, hagamos esto en vez de 10 minutos que nos da tantas aceleraciones o tantos metros, tantas colisiones, con esta cantidad de jugadores, hagamos los 15 minutos. O no lo hagamos. Porque nosotros entrenadores muchas veces nos pasa decir, no, el jueves sí o sí tengo que hacer esto. No, es un entrenamiento que tiene por jugador 10 colisiones cada 5 minutos. No va. Y no va. Entonces, me parece que ahí es donde yo creo que el laburo del preparador físico, de los preparadores con los entrenadores, desde mi punto de vista personal, es la base del éxito. Es fundamental. Yo no soy profe, pero sí, digamos, laburo con Juan y la confianza que yo le tengo a Juan, en decir, hay que laburar constantemente de la mano en todo lo que se pueda, en todo. Juan monitorea nuestras planificaciones todo el día. Monitorea no, las hace con nosotros. Entonces, me parece que es un punto a tener muy en cuenta y no que una cosa vaya por un lado o decir, bueno, 40 minutos de físico. 40 minutos de físico, después el preparador físico no está y son los 50 la hora de rápido. Para mí, desde nuestro punto de vista a nivel de seccionado, podríamos ser mucho más eficientes y optimizar el tiempo tratando de congeniar estas dos cosas. Meter aceleraciones, colisiones y metros en todas las actividades de rápido. 3 aspectos a tener en cuenta que van a determinar y dar la característica al entrenamiento de la semana. Eso en cuanto al monitoreo de evaluaciones, los testeos y lo que es GPS. Nosotros lo hacemos al iniciar la semana en los centros y por ahí lo que es, cuando estamos de gira, casi todos los días, le preguntamos un monitoreo diario, le preguntamos a los jugadores qué tan cargadas están sus baterías, sería una cuestión más de ánimo, qué tan frescas están las piernas, el cansancio que pueden llegar a tener y qué tan bien durmieron la noche anterior. Da un puntaje y se determina un semáforo para saber qué predisposición al entrenamiento pueden llegar a tener. A eso se le suma, no siempre, pero posterior a los días de alta intensidad, sobre todo, movilidad de hombros, movilidad de tobillo, de cadera, para saber, este jugador le fue muchísimo la carga el día anterior, está duro, me pongo a hablar con el fisio, con el médico, con los entrenadores y se determina qué hacen. Por ejemplo, esto es un ejemplo, el jugador mismo va, se monitorea, mide la flexibilidad del tobillo, con un compañero se mide la movilidad de cadera o de isquio, de cadera posterior, de tórax sentado, con un palito, y lo van cargando en la misma computadora. Es algo simple, se puede hacer, no hace falta mucha ciencia y directamente me da un registro de cómo están mis jugadores. Y lo que estamos empezando a implementar y que le estamos dando más importancia es la percepción subjetiva del esfuerzo del entrenamiento, donde le damos una escala del 0 al 10, determinando que se fijen bien en esta descripción, porque muchas veces, no, el entrenamiento de hoy fue un 8, porque fue duro, y realmente un duro es un 5 a lo mejor, ¿se entiende? Y entonces para el partido que me queda, no me alcanza la escala para el partido. Disculpame. Sí. Ahí vi que está el nombre del jugador. Cada jugador pone el nombre. Claro, pero elige el nombre. ¿es realmente real, digamos, el análisis que te hace el jugador? O sea, la devolución que te hace el propio jugador. Nosotros lo educamos para que ellos realmente carguen lo que les pareció el entrenamiento. Está bien, pero y la otra parte también, la ficha es... Sí, también con el nombre, digamos. Nada más que ahí dice nombre y nada más que ellos aprietan ahí, se despliega la lista y... Claro, pero a ver, yo jugador, digamos, Sí. yo, si vos me decías a mí, jugador, completo una ficha, yo te digo, sí, estoy bien, estoy re que estoy bien, y capaz que estoy cansado, ¿entendés? Pero
Bueno, pero nosotros desde el punto de vista nuestro es brindar educación y que realmente nos hagan una retroalimentación lo más veraz que se pueda. Esa es mi pregunta. Eso nos pasaba que había algunos que respondían siempre. Sí. Vos te fijan cuánto puso mi compañero, ¿qué pusiste un 7? Ah, bueno, yo voy a poner 7 porque vos pusiste 7. Claro. Y a lo mejor Para mí lo que interesaba la Eso te entiendo. ¿Eso cómo lo manejan? Antes del entrenamiento mandando una y después... Al principio del día es la otra, el monitoreo. O o de la semana. No, mientras bajan a desayunar o al pladar 5 minutos mientras van llegando, o por teléfono o directamente yo con la computadora uno al lado del otro. Juan, Sí. No sé si más adelante, pero dejaron de tomar el error el salto horizontal como índice de fatiga. Estamos tomando si tenemos plataforma, el salto ese de índice de fuerza reactiva, y si no también el salto horizontal lo seguimos tomando. No siempre, o con la regularidad que lo hacíamos antes, apelando más a estas cosas, pero si no, lo volvemos a tomar. Por ejemplo, esto es una carga a lo largo de la semana de los jugadores. Pero esto no. Ahí va. Los que están por encima de la línea roja son los que están por ahí un poquito más críticos, y decir, hay que tener más ojo en estos, no es que estén mal, sino que hay que tener más consideración porque tienen de semanas anteriores. Esta es la relación entre la semana actual de entrenamiento y las semanas previas de entrenamiento. El que está por encima de la línea roja se tiene más en cuenta, ¿está claro? Y después, eso a nivel individual, cada jugador se mide. Y esto sería semanalmente. La línea verde vendría a ser la relación de esta semana con esta. Y la línea y la columna azul es la carga de entrenamiento semanal que ha tenido el promedio del equipo. Juan, es una cosa, sí. esta realidad, como es día por día, nosotros, Juan nos hace la evolución, nos pasa a nosotros esto. Entonces nosotros como entrenadores monitoreamos y manejamos, si queremos, a los jugadores, decir, bueno, hay que descargar, bueno, este jugador en vez de entrenar los 70 minutos de entrenamiento, va a entrenar 40, 45, 50, sale. Esos dos que habían pasado. Entrena a los 70, pero va a tener más relación más pausa que trabajo que los otros. Que es la idea. No es que eso es el final después de una concentración, el final después de una gira. Es diario la comunicación y es el monitoreo ese que nosotros queremos para optimizar a los chicos. En el caso, por ejemplo, nosotros los centros, Sí. ¿no? Los tenemos todos los días y el resto de los días trabajan en el club. Esa carga de información, ¿la deberían también hacer? Todos los días, yo a los grupos, recuerden cargar la carga, porque a lo mejor están en el centro y les dicen cargarlo de hoy a la mañana. Te fuiste al club y se olvidan. Bueno, a la noche les llega un mensajito, carguen lo del club. En minutos y se da una carga semanal del jugador. Esto es lo que está pasando, esto es lo que entrena en promedio un jugador profesional, ya sea Jaguares, Super Rugby, un estímulo de gimnasio, uno de rugby los lunes, rugby y gimnasio, o dos estímulos de rugby los martes, sin gimnasio, miércoles de descanso, jueves rugby y gimnasio, viernes Captain Run y partido el sábado. Juan, Sí. disculpa, ¿pudieron medir las aceleraciones dentro del gimnasio o no hicieron ningún estudio acerca de las aceleraciones? No, en el gimnasio no. No, nada. No hemos hecho. Y esto es lo que le pasa a un jugador profesional. Esto es lo que le pasa a un jugador de pladar, o de los chicos que tenemos nosotros. Fíjense la cantidad de carga en comparación a un jugador profesional. Aparte de que estudian, de que por ahí no duermen lo suficiente. Entonces estamos haciendo mucho hincapié en esa retroalimentación y control de las cargas de los jugadores que antes no se hacía tanto. Es a lo largo de la semana entre un 20 y un 30% más la carga que tiene un jugador amateur que un jugador profesional. Entonces lo que estamos buscando es, entre los objetivos, es aumentar la calidad de los entrenamientos en un lapso de tiempo más corto y breve. Menos horas en cancha, pero que sean de muchísima calidad y hasta por ahí de una alta intensidad, que después es lo que pretendemos que pase dentro de la cancha. ¿Cómo trabajamos? Seguramente la mayoría conoce la estructura que es el Lego, los objetivos: adaptación anatómica, fuerza, potencia o desarrollo de sistemas energéticos, las intensidades para recuperar el sistema nervioso, patrones de movimiento, empuje, tracción, miembros superiores e inferiores, y planos de movimiento, aplicación de la fuerza
es algo más que conocen casi todos. Por ejemplo, un día de centro o de plada, estamos trabajando 15 minutos de movilidad y de activación, o sea, los jugadores llegan, se monitorean, hacen la encuesta, hacen la movilidad, y el profe, mientras se van olvidando de la explicación del día, va haciendo y divide los grupos. Este tendrá que hacer más tobillo, este más cadera, este más isquio. Después, en 15 minutos se da un trabajo de movilidad, de activación, según la defensa trabaja. El rugby de baja, tratamos que no pase los 50 minutos, que incluye explicaciones, pausas, etc. O sea, la intensidad, la intervención del entrenador va a determinar la intensidad del día. Y después 50 minutos de gimnasio donde el body total o la fuerza de todo el cuerpo se busca trabajar. Siempre, casi siempre en 3 bloques de 15 minutos dependiendo del objetivo. Y estamos tratando de incluir en pausa, por ejemplo, puedo hacer tranquilamente un pre de banco y después pasar a hacer una acción de postura de scrum o de buqueo en el caso de un jugador que lo necesite, y estoy ganando tiempo en cancha, estoy sacando tiempo a la cancha y lo puedo replicar en el gimnasio. Acorto ese tiempo de trabajo, pero le doy mayor calidad. Por ejemplo, esto podría ser un día lunes, un día de alta intensidad, sabiendo que los jugadores entrenan en los clubes también a alta intensidad un día martes, por ejemplo. Llevamos 10 minutos de activación, según las prioridades de trabajar, 20 minutos de movimientos, donde el foco está más puesto en la aceleración y la velocidad lanzada, donde los 5 de adelante tendrán que trabajar más la aceleración que la lanzada, las terceras líneas un poco más la lanzada y menos aceleración que los otros jugadores, los backs internos un 50 y 50 y lo mismo los backs externos. 50 minutos de rugby donde integramos el físico con el rugby. Si el estímulo de rugby tiene la intensidad física que pretende el preparador físico, perfecto, no hace falta que yo meta físico. Y si no, a lo mejor haciendo 4 minutos de rugby y me echando con 2 minutos de un físico según la característica del día, vamos trabajando así un total de 20-25 minutos del día. Donde ese físico por ahí, los objetivos que va a tener va a ser los martes, aceleraciones, colisiones y veces en el piso. Muchos ida y vuelta, piso y arriba, hasta por ahí chocar un escudo repetidamente para aumentar la cantidad de colisiones, dependiendo de la destreza que se trabaja. Y de gimnasio tan solo 20 minutos, un solo bloque, destrezas o según necesidad y puesto. Los jugadores que pueden estar más en una adaptación lo harán obligatoriamente, los que estén en un específico solo por necesidad o cansancio o control de cargas que estamos teniendo. Una preguntita Sí. ahí, cuando hablas de la parte de rugby de alta, justo leo que por integrado Sí. más ESD. Un ejemplo fácil para que entendamos todo cómo sería. A lo mejor tienen una estación de tackle o de rack, lo que sea, el drill se está trabajando. Si la cantidad de grupo da que vos pases la cantidad de veces que yo necesito para que tenga la cantidad de metros minutos que necesita en el día o la cantidad de colisiones, perfecto, no te hago hacer rugby. Trabajaremos 6 minutos de ese rugby. Y si no, a lo mejor de esos 4 minutos, porque la cantidad de gente, de elementos, lo que sea, da para que trabajemos más pausadamente, 2 minutos, un bronco roto, ida y vuelta, piso y arriba 5 metros, buscar un ahogo y trabajar la parte de rugby. Exactamente. Durante unos 25 minutos, pero de esos otros 25 que te están quedando, ya hiciste destreza cerrada, tuviste un trabajo más de aprendizaje de rugby. Y por ahí el día de media intensidad sigue igual al principio, se agregan los movimientos donde está puesto más en la aceleración. Siempre estamos trabajando en la aceleración porque es el déficit, con agilidad o lo multidireccional. El rugby por ahí baja de 4 minutos a 3 y el físico en lugar de 3 minutos pasa a 2 minutos. El total 15-20 de los 50 de rugby. Y el gimnasio ya es más orientado a la potencia y a más al sistema nervioso que a la fuerza en sí misma. Pero siempre y cuando dependiendo del objetivo del jugador. Como siempre, destrezas por puesto, entre las pausas, nos ayudan a que sumen más minutos de esa destreza a trabajar los jugadores. Dentro de la activación incluimos movilidad y estabilidad. Un ejemplo, trabajar en circuitos, déficit en tobillo, todos los que tienen déficit en tobillo están trabajando allá, movilidad en cadera con foco en la aceleración,
ejercicios simples que se pueden hacer en cualquier lado. Movilidad de hombros, los que tienen que trabajar movilidad de hombros, y estabilidad, el resto. Y se pueden o todos pasar por todas, o directamente cada uno trabaja un ratito ahí y directamente vamos a la cancha y trabajamos. Otro ejemplo son activaciones en los, así como hacen estos equipos. Donde se pone foco en el bloqueo de la cadera, en la postura, en la estabilidad, en la movilidad, que activan el cuerpo en general para trabajar después en cancha. La parte de movimientos que nos puede llevar de esos 15 minutos, otros 5, es trabajar de forma cerrada, elegir un patrón de movimiento, es decir, voy a trabajar marchas, entonces hago énfasis en la postura del cuerpo, 5 minutos, acciones más cerradas que otra cosa, teniendo en cuenta si el objetivo es aceleración o lanzada, o aceleración y agilidad, y si hay algo de pliometría básica, y si no, después buscar algo de destrezas abiertas, por ejemplo, los últimos 10 minutos de la activación, donde varío las posiciones de partida, los estímulos que les voy a dar a los jugadores, ejemplos de eso, teniendo en cuenta siempre esta proporción, o no, a lo mejor en un periodo básico trabajar todos por igual y ya más, llegando a la parte de competencia lo haré más específico. Ejercicios bases, trabajar aceleraciones sin manos, con alguna toma de decisión algo más abierto. No sé lo voy a ver ahí. Si habrá duelo ese día o tackle, son diferentes opciones. Ahí tenemos millones, hay que usar la imaginación y buscar hasta creer. Lo que más buscamos es que creemos actividades de acuerdo a lo que se va a trabajar. Si voy a trabajar más de agilidad, con toma de decisión salgo y de donde me sale el jugador tengo que esquivar la puerta. Otro ejemplo. Y si no, más integrado a la parte de rugby que pueda llegar a ver, o este puede ser un drill de rugby directamente, que ya desde lo físico ya es parte de la activación misma, o el primer ejercicio de rugby que puede dar el entrenador y está incluido dentro de la parte física. Mientras más rugby metamos y se cumple el objetivo físico, mejor. Nuestros jugadores van a estar haciendo rugby, que es lo que buscamos. Y sin separar esa parte siempre físico y rugby por una cuestión también de mental del jugador. El orden de coordinar con el manager, el entrenador, la dinámica de manera tal que se recreen las situaciones más parecidas que ocurren en el juego, diferenciando puestos, distancias. Por ahí nosotros estamos más preocupados en dar un plan de gimnasio diferenciado por puestos, y realmente en la cancha es donde tienen que entrenar diferenciar los jugadores. A lo mejor en el gimnasio con diferenciar power backs me alcanza, no tanto por puesto. Puede ser en algún puesto en particular, un primer línea, otro tipo de contracción muscular. Pero después, en la cancha, es lo que más importa, que la prioridad 1 es: si se puede hacer todo haciendo rugby, perfecto. No se puede hacer todo haciendo rugby, busco hacer fitness games, tocatas con variantes, lo que se me ocurre para subir la intensidad del juego, para que haya ganancia física. Correr contacto, porque no puedo hacer, no tengo para hacer la cantidad de jugadores para hacer el equipo, correr situaciones de contacto con peso, etcétera. Solamente correr, contacto, y por ahí lo que nosotros metemos como primera opción, bici, boxeo, es lo que menos tenemos que hacer si podemos antes hacer todas esas otras cosas. Son ejemplos. Para que entendamos, lo que pasa en el partido es la guía de cómo hay que entrenar. Si nos ponemos en un partido, vemos qué acciones tienen nuestros jugadores y de acuerdo a eso tenemos que plantear las acciones físicas. El tiempo promedio de acción va de 30 segundos por 40 de pausa, 35 neto, por ahí trabajar más de 35 minutos físicos es irreal. Y la peor situación, o sea, yo trabajo así acciones de 30 por 40, 30 por 40, 15 por 15, 20 por 40, o sea. También tengo que acostumbrar a mis jugadores que lleguen a trabajar 3 minutos y medio, 4, porque por ahí en el partido va a pasar que pueden 3 minutos, 4 seguidos, y no van a estar acostumbrados, entonces tengo que estar preparado para ese peor escenario que se puede presentar en la cancha, que por ahí la menor cantidad de las veces. El rugby es repetir acciones
las acciones de juego, como el tackle, la lucha, el escalón, etc., pero hay acciones norte que no requieren talento, que son correr, acelerar, piso y arriba, que no requieren talento y hay que entrenarlas también, desde lo físico y el sentido dentro del rugby. En síntesis, nuestros jugadores tienen que ser capaces de ejecutar el plan de juego que pretende el entrenador para dominar físicamente al oponente. Algo que me decía Cochi, que te pasó hablando con los entrenadores del Chief, era se evaluaban a los jugadores. Yo les puedo evaluar un bronco en fuerza, mejoraron en resistencia y todo. Pero seguía viendo que no aceleraban, se reposicionaban tarde en defensa. Bueno, no es que estén mejor físicamente, no mejoré físicamente para llevar a cabo el plan de juego que yo necesitaba. Entonces, tengo que preparar a mis jugadores para llevar a cabo el plan de juego que yo quiero. Si el plan de juego que yo quiero es que se reposicionen rápido en defensa, bueno, recrearé situaciones que se acostumbren a eso. El trabajo físico se va a dar de acuerdo a lo que ocurre en la cancha. La guía de cómo tengo que entrenar es la cancha, es el partido. Un ejemplo, escenarios reales sin descanso a mayor intensidad que el partido, donde se daban ciertas situaciones, rápidamente otra. Y después se pateaba una pelota, creo que iba por acá, y rápidamente se pasaba a jugar. 30 segundos, 40, un minuto y medio, dependiendo de la característica del día. Lo que se busca ahí es físico, pero rugby principalmente. Tocatas con variantes, si no podía hacer ese tipo de trabajo. Está bueno que los entrenadores estén activos y sepan leer la situación. Por ejemplo, ahí se hace muy lento el trabajo y ven como el entrenador manda otra pelota para que la intensidad del juego suba y no esperar a jugar siempre con una sola pelota. Son opciones. Este otro tipo, voy pasando más rápido. Si no toca este rack, veo que no tiene la intensidad que necesito, bueno, hago en lugar de 2 grupos, 4 grupos, armo 2 tocatas, armo 3 tocatas y la misma cancha o hago más grande todavía el trabajo. Bien, opciones de correr con contacto, recreando situaciones de juego, empujar a hacer fuerza y acelerar, como se ve en este por ejemplo, o aceleraciones repetidas como se va a ver en estos otros, recreando las situaciones que pasan en la cancha, por piso y arriba, o luchar como se va viendo en estas otras. Son diferentes opciones. Otra, por ejemplo, había rack ese día, bueno, se juega un rack, se corre al otro lado. Voy creando drills, situaciones que hagan ganancia física jugando el rugby. Y después de 2 o 3 pasadas, creo que viene una más, se juega una tocata. Ahí los jugadores tienen que salir, subir, pedir la pelota y atacar. Estos son otros ejemplos solamente de correr o acelerar. Más físico propiamente dicho, sin tanto rugby, pero es recién la cuarta opción. Si yo no pude hacer rugby, juegos adaptados o situaciones de lucha que se representen en la cancha, recién ahí trabajo lo que es correr. Lo que en el gimnasio vamos a trabajar según el objetivo de cada jugador, adaptación anatómica, fuerza o potencia, según esa rosca que les mostramos el perfil. Lo que vamos a hablar en punto 1 es el objetivo. Estamos en plena competencia, pero tenés que bajar los pliegues, bueno, te pondrás a hacer adaptación anatómica. Si en el momento, o todos los jugadores, por más que esté bien muscularmente, y no tengan que bajar pliegues, y da porque el periodo del año es más de base, a todos les haré hacer adaptación anatómica, pero como prioridad 1 se trabaja según el objetivo, y después según el calendario, más llegado al mundial, lo mejor es que tiene que hacer adaptación anatómica. Por más que tenga que seguir haciendo adaptación anatómica porque no mejoró,
Lo haré trabajar en fuerza o en potencia porque es la intensidad que se busca para esa época. De 2 a 3 ejercicios, método trifásico, por tiempo, balístico, el método que quieran. De todos tratemos de sacar algo, no es que haya métodos buenos, métodos malos. Vamos viendo el que más se adapte y mejor cumpla el objetivo que yo quiero para el jugador. Son diferentes opciones. Corten las dudas. Quedó clarísimo todo, ¿no?